Al hablar sobre las directrices para el trabajo actuarial de la seguridad social propuestas por la AIS, bueno, en primer lugar vamos a mm, consultar la definición propuesta por este organismo internacional. Ellos señalan que estas directrices están destinadas a actuarios y otros profesionales de la seguridad social que realizan trabajo actuarial para regímenes de seguridad social, así como a instituciones de seguridad social responsables de políticas y otras partes que supervisan o revisan trabajo actuarial. Como ven, estas directrices no solamente están dirigidos a, a profesionales eh, denominados actuarios, sino también a todos aquellos profesionales que puedan hacer trabajo actuarial para la seguridad social. Esto es muy importante señalarlo porque no todos los países tienen actuarios, no todos los países se estudia ciencias actuariales, más bien es muy reducido el número de países donde se estudian ciencias actuariales a nivel mundial. Y bueno, este trabajo lo pueden realizar otros profesionales. Incluso a nivel internacional, desde hace muchos años, existe la Conferencia Internacional de Estadísticos y Actuariales de la Seguridad Social. Es decir, el trabajo actuarial dentro de los sistemas de seguridad social también lo pueden realizar estadísticos. Preferiblemente estadísticos y actuarios son los más, de una forma, capacitados o tienen la mayor formación académica y profesional para realizar este tipo de trabajo, aunque también pueden participar economistas, matemáticos, administradores, pero bueno, tal vez estos economistas, matemáticos, administradores tengan estudios complementarios en materia de seguridad social y específicamente en aspectos técnicos, estadísticos y actuariales en seguridad social. Bueno, estas directrices además señalan lo siguiente. El objetivo de las presentes directrices no es reproducir o reemplazar las normas internacionales de práctica actuarial de la Asociación Actuarial Internacional. En particular, el segundo conjunto de normas, denominadas ISAP 2, que nosotros también vamos a estudiar, sobre la seguridad social, ni ninguna norma actuarial nacional pertinente. Se trata más bien de garantizar que las instituciones de seguridad social suministren a los actuarios y demás profesionales de la seguridad social que realizan trabajo actuarial las herramientas necesarias para cumplir con ISAP 2 y otras buenas prácticas en relación con el trabajo actual para la seguridad social. Es importante esta aclaratoria que realiza la AIS a través de sus directrices sobre el trabajo actuarial para la seguridad social, porque cada país tiene un conjunto de normativas. Bueno, hay quienes la tienen y hay quienes no, pero hay usualmente un conjunto de normativas que están dispuestas tanto en la ley orgánica, en la ley especial o en reglamentos o en normas, sea cual sea el instrumento, para realizar el trabajo actuarial en los sistemas de seguridad social. Estas directrices no son vinculantes. ¿Qué quiere decir que no sean vinculantes? Bueno, los países miembros de la AIS o que participan en actividades de la AIS o en eventos de la AIS no necesariamente deben cumplir con estas directrices. Estas directrices no son más que recomendaciones o sugerencias que los sistemas pueden o no tomar. También ellos mencionan que, bueno, existen algunas normas internacionales de práctica actuarial propuestas por la Asociación Actuarial Internacional o la Asociación Internacional de Actuarios, eh, que, bueno, en algunos países estas normas rigen de forma estricta, en otros no. Particularmente, quienes son miembros de estas asociaciones internacionales son los colegios profesionales o las instancias que agrupan a los egresados eh, o los actuarios de determinados países. Por ejemplo, en nuestro país existe el Colegio Estadístico de Actuarios de Venezuela, bueno, bastante inoperativo desde hace muchos años, es decir, por lo tanto nosotros particularmente no tenemos un gremio que regule de ninguna forma el trabajo actuarial en ninguna área. En este caso, nosotros nos debemos es regir, en el caso venezolano, nos debemos regir por las normas y leyes nacionales. Particularmente nosotros en esta clase vamos a estudiar la norma o la ley que nos rige en materia de seguridad social, pero por ejemplo, en la actividad aseguradora hay ya todo un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos que nosotros como actuarios debemos seguir y estas normas las establece no un colegio profesional, sino la superintendencia de la actividad aseguradora en el caso venezolano. ¿Ok? Esto es importante señalarlo porque nosotros podemos tomar como referencia
tanto las directrices de la AIS como estas normas internacionales propuestas por organismos internacionales de materia actuarial, pero no son vinculantes, es decir, nosotros no debemos cumplirlas estrictamente, ya que en nuestro caso estamos supeditados a leyes nacionales. Esto no solamente pasa en Venezuela, sino también pasa en otros países. Esta aclaratoria es bastante importante. Bueno, nosotros no vamos a estudiar con detalle el documento, si no lo vamos a leer completo, el del trabajo actoral. Yo lo invito a ustedes a leerlos. De todas formas, en la asignatura técnicas actuariales ustedes también lo van a estudiar un poco. Este documento debería estudiarse con bastante profundidad en la asignatura seguridad y seguro social del octavo semestre. Bueno, pero yo voy a hablar un poco sobre la estructura de las directrices de la AIS. ¿Ok? La estructura de este documento tiene 8 secciones y 51 directrices. Estas directrices, a su vez, tienen un conjunto de principios y mecanismos. ¿Ok? ¿Cuáles son estas secciones? La primera, valuaciones de los regímenes de seguridad social, tiene mucho que ver con el punto que hablamos sobre las valuaciones actuariales. La segunda, gestión operativa de los sistemas de seguridad social. Tercera, cuestiones de inversión. Cuarta, informes, comunicación y divulgación. Quinta, gestión y análisis de los riesgos. Sexta, cuestiones reglamentarias, normas y orientación profesional. Séptima, cuestiones de política y estrategia. Y finalmente, el último punto, el octavo, pericia actuarial, dotación de personal y formación dentro de la institución de la seguridad social. En estas 8 secciones se describe de forma muy completa un conjunto de directrices y sugerencias en materia del trabajo actuarial para la seguridad social, específicamente a través de un conjunto de principios y mecanismos. Estos son en total 51 directrices, todas ellas bastante profundas. Yo los invito a ustedes a revisar este documento con bastante seriedad, con bastante profundidad, si ustedes de alguna manera se dedican o se dedicarán al trabajo actorial para la seguridad social. Este es casi que un documento de referencia obligatorio. Complementariamente tenemos el ISAP 2, que de alguna forma es un documento publicado por la Asociación Internacional de Actuarios, que aborda lo relacionado al análisis financiero de los programas de seguridad social. Según este documento, que de alguna forma sugiere un conjunto de prácticas estándar a nivel internacional, se señala que estas normas se aplican a los servicios actuariales relacionados en el contexto de los programas de seguridad social, y su objetivo es promover el desarrollo de una práctica actual consistente para los programas de seguridad social en todo el mundo y reducir la gama de prácticas que se consideran aceptables según la ISAP 1. La ISAP 1 es otra norma denominada Práctica Actuarial General, que bueno, también publica la Asociación Internacional de Actuarios. Como ya les dije anteriormente, nosotros no necesariamente debemos cumplir con estas normas, pero es una buena referencia para quienes realizan trabajo actuarial en materia de seguridad social. Bueno, señaladas las directrices de la AIS, señaladas de forma complementaria estas normas propuestas por la Asociación Internacional de Actuarios, bueno, pasamos de alguna forma a analizar la estructura de estas normas, así como hice con el documento de la AIS. Aquí les voy a hablar en términos generales cómo está compuesto o cómo están compuestas estas normas. En primer lugar, tiene 6 prácticas apropiadas, que ellos señalan prácticas apropiadas, y 2 aspectos sobre la comunicación. Dentro de las prácticas apropiadas que sugieren estas normas, encontramos la primera, que es considerar los aspectos relevantes de los programas de seguridad social y sus aspectos jurídicos. 2, sobre los datos. 3, sobre las hipótesis. 4, consistencia de los métodos de financiamiento. 5, independencia de los expertos revisores. 6, hipótesis y métodos establecidos en la ley. De alguna manera, esto cubre todas las etapas de el trabajo actuarial en la seguridad social, cuando hablamos del diseño de un sistema, el seguimiento de un sistema, la realización de evaluaciones continuas. Como ven, en la primera práctica que ellos sugieren, bueno, habla de los aspectos jurídicos de los programas, bueno, son los sistemas de seguridad social, lo que decíamos anteriormente. A veces las leyes son las que determinan la estructura del sistema y cómo va a funcionar en términos generales. Luego, bueno, el actuario o el profesional que realiza servicios actuariales dentro del sistema de seguridad social debe recopilar y analizar un conjunto de datos, diseñar un conjunto de hipótesis,
plantear un conjunto o unos métodos de financiamiento. Y bueno, ese trabajo que realiza el actuario vinculado a los servicios actuariales del sistema de seguridad social puede estar sujeto a la revisión de actuarios externos, actuarios independientes, que en esta norma son denominados expertos revisores. Y todas estas hipótesis y métodos deben ser realizados de acuerdo a lo establecido en las leyes y las normas en materia de seguridad social o en materia de previsión social o sistemas de pensiones específicamente. Estas normas también plantean dos aspectos en materia de comunicación. Uno, los informes sobre el análisis financiero y dos, la opinión actuarial. Estos informes son importantes, estos aspectos de comunicación son importantes porque todo nuestro trabajo como actores de la seguridad social se resume en los conocidos informes de evaluación actuarial. Es decir, y usualmente en algunos países estos informes son de consulta pública, es decir, lo que escriba el actuario allí está sujeto a revisión, a supervisión y a escrutinio público. Es decir, son informes no confidenciales. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo una evaluación de eh, activos, de patrimonio que dentro de los sistemas de seguridad social son de carácter público. Efectivamente, obviamente hay partes de estos informes que se reservan porque tal vez no son de interés público, sino deben ser manejados en estricta confidencialidad por parte de la institucionalidad. Mencionadas estas directrices y estas normas que constituyen dos de los instrumentos más importantes de las buenas prácticas actuariales internacionales, pasamos a hablar brevemente sobre el trabajo actuarial en Venezuela. Aquí les voy a mencionar algunos trabajos actuales de referencia: el actuario en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y el Registro de Actuarios de la Seguridad Social. Fíjense, nosotros en Venezuela, la práctica actuarial usualmente ha sido más conducida a que el actuario se dedique a el trabajo actuarial dentro de la actividad aseguradora, bien sea seguros comerciales, seguros privados. No muchos actuarios se han dedicado a bueno, su práctica profesional al mundo de la seguridad social, al mundo de pensiones. El grupo de actuarios dirigido a este segmento o este campo profesional o laboral es un poco más reducido. ¿Ok? Y siempre lo han hecho de forma, tal vez trabajando dentro de la institucionalidad o de forma independiente, ¿ok? Bueno, puede existir una amplia gama de asesorías, trabajos de índole actuarial que hayan realizado actores venezolanos. Sin embargo, dos de los estudios más famosos en materia actual que se han hecho en nuestro país son dos estudios bastante antiguos, pero que de alguna forma sentaron las bases técnicas de lo que fue la fundación del Seguro Social Obligatorio en Venezuela. Seguro Social Obligatorio, ya sabemos, como instrumento, visualizado como instrumento que utiliza la seguridad social para operar. Estos trabajos son un trabajo realizado por un actuario checo llamado Antonio Zelenka. Antonio Zelenka es muy famoso a nivel internacional. Es uno de los actuarios creadores de un sistema de financiamiento que se llama sistema de financiamiento de prima media escalonada, que nosotros vamos a estudiar en matemáticas de pensiones. Él de alguna manera fue uno de los actuarios principales de la Organización Internacional del Trabajo cuando se empezaron a establecer los sistemas de seguridad social a nivel internacional y específicamente los sistemas de seguros sociales. Selenka vino a nuestro país en los años 30, realizó un estudio doctoral en el año 1938 para lo que iba a ser la constitución del Seguro Social en Venezuela. ¿Ok? Él hizo un primer estudio, un primer trabajo en el gobierno de Eliezer López Contreras. Este trabajo, bueno, no fue finalmente aceptado como base técnica del Seguro Social, pero sí fue tomado de referencia para los trabajos subsiguientes. ¿Ok? Diseñó las bases técnicas. Antonio Selenca es un actuario de referencia, incluso para dos actuarios muy importantes a nivel internacional. Uno de ellos, Peter Tullen. Bueno, ya hemos utilizado su libro de matemáticas actuales 3 y matemáticas de pensiones. Peter Tullen, un actuario matemático realmente alemán, nacionalizado ecuatoriano, pero que se dedicó muchos años al trabajo actuarial. ¿Ok? Y en nuestro caso muy específico, en el caso venezolano, un actuario muy famoso que es Víctor Masjuan Teruel.
el profesor Víctor Masjuan Teruel fue uno de los fundadores de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales. Él nació en Chile, realmente era ingeniero mecánico en Chile, pero se dedicó al trabajo actuarial muchos años en la Seguridad Social chilena. Tuvo mucha relación con los actuarios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, específicamente con Antonio Zelenka. Fue a Venezuela, vivió muchos años en Venezuela, creo que incluso falleció en nuestro país. Se dedicó no solamente a la seguridad social, sino también a la actividad aseguradora, pero es muy famoso porque él fue quien lideró un equipo que diseñó las bases técnicas, estadísticos y actuariales del Seguro Social venezolano en los años 60, específicamente cuando a partir del año 1967 empiezan a operar o a otorgarse pensiones de vejez en nuestro país. ¿Ok? Particularmente se empezaron a otorgar en el año 1972, pero el estudio de Víctor Majuan, realizado en 1962 y que fue publicado en lo que se conocía como la revista del Colegio de Estadísticos y Actuarios de Venezuela. Nuestro colegio hace muchos años tenía una revista, bueno, y él realizó una ponencia donde explicó las bases técnicas. Ese documento nosotros lo tenemos como parte de la bibliografía de nuestro curso. Ustedes pueden tener acceso a él y es un documento que nosotros usamos de referencia para el tema 2 de la asignatura Matemáticas de Pensiones, bases técnicas estadístico-actuariales. Bueno, de alguna forma, tanto el trabajo de Selenca como el trabajo de Mas Juan se convierten en los trabajos actuales de referencia a nivel nacional. Luego, bueno, hubo algunos trabajos, pero un poco más institucionales, informes un poco más, no digo que no sean de buena calidad, pero sí tal vez informes un poco más a nivel de profesional. Estos informes llegan incluso a un nivel institucional y un nivel académico bastante alto. Estos que les digo de Selenca y Víctor Massuan. Obviamente trabajos que si lo vemos desde la perspectiva actual, tal vez un poco limitados técnicamente, pero debemos recordar que en aquel entonces no existían computadoras, los procesos de cálculo eran más lentos, un poco más limitados, ¿ok? Bueno, estos son yo diría los dos trabajos actuales de referencia en nuestro país. Han existido pasantías, trabajos de grado de nuestra escuela bastante valiosos, que bueno, ustedes pueden, si tienen interés, pueden consultarlos en la biblioteca de nuestra escuela. Y bueno, como les he dicho, hay el grupo de actuarios que se ha dedicado a los estudios de seguridad social y en materia específica, en materia de pensiones, es bastante reducido si lo comparamos con aquellos que se han dedicado a la actividad aseguradora. Finalmente, bueno, yo aquí les voy a mencionar, bueno, cuáles son los instrumentos jurídicos que rigen el trabajo actuarial para la seguridad social en nuestro país. Específicamente, es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social que en sus artículos 12 y 13, bueno, menciona el actuario o la práctica actuarial. El artículo 12 específicamente señala que la Tesorería de la Seguridad Social realizará bienalmente valuaciones económico-actuariales del sistema de seguridad social, las cuales podrán ser sometidas a auditoría de organismos internacionales especializados. Es decir, la Tesorería de la Seguridad Social, recordemos que es una institución responsable de gestionar los recursos, específicamente de el régimen de pensiones y jubilaciones de la administración pública. Bueno, cada 2 años la tesorería debe realizar estudios eh, actuariales, evaluaciones económicas actuariales, así lo definen ellos, para verificar, bueno, que el sistema opere en las mejores condiciones. La tesorería viene siendo la institución que heredó el antiguo Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores de la administración pública en Venezuela. ¿Ok? Y el artículo 3 especialmente aborda lo que se conoce como la certificación actuarial. El artículo señala lo siguiente: las reservas técnicas, los márgenes de solvencia y la calidad de riesgo de las inversiones de los fondos que manejen la Tesorería de la Seguridad Social y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberán ser certificados anualmente por actuarios en el libre ejercicio de su profesión, debidamente acreditados por la Superintendencia de la Seguridad Social. Es importante señalar que, bueno, los dos grandes o las dos grandes instituciones que cuyos fondos deben ser certificados en materia actuarial según la ley orgánica del sistema de seguridad social son el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, que maneja un sistema de capitalización individual y que, bueno, que necesita ser certificado, si no me equivoco, anualmente, y los fondos que ya mencionamos de la Tesorería y la Seguridad Social.
¿Quiénes deben o quiénes pueden hacer esto? Todo actuario que esté acreditado ante la Superintendencia de la Seguridad Social. La Superintendencia de la Seguridad Social es el ente regulador del sistema de seguridad social y ellos llevan algo que se conoce como el registro de actuarios de la seguridad social. Este es un registro que empezó a operar entre los años 2015 y 2016. Tiene incluso toda una normativa. Registrarse ante la Superintendencia de la Seguridad Social es relativamente sencillo. Este registro lo diseñó un actuario egresado a nuestra escuela. En su momento era estudiante. Él realizó su servicio comunitario relacionado a este registro e incluso su trabajo final de pregrado fue sobre pensiones, fue sobre el sistema de seguridad social. Él fue quien, bueno, diseñó este registro bastante completo. Nosotros en la escuela, desde el departamento de actuariado, tuvimos la oportunidad de revisarlo, de verlo y, bueno, y de promover que los actuarios de nuestro país se registraran en él, así como existe un registro de actuarios en la superintendencia de la actividad aseguradora. Bueno, realmente existen dos registros: el registro de licenciados en ciencias actuariales y el registro de actuarios independientes. También existe este registro de actuarios de la seguridad social. Bueno, yo los invito a que cuando se gradúen, no está de más que ustedes vayan a esta institución y se registren. Bueno, dicho esto, nosotros hemos ya finalizado con el tema uno de la asignatura y bueno, vamos a tener la parte 5 del estudio de casos, la asignación de la clase 5. Eh, Nosotros acá, bueno, ustedes, bueno, van a tener que eh, realizar lo siguiente. Considerando el sistema de seguridad social establecido en el país asignado, deben investigar los organismos e instancias de trabajo actuarial dedicados al trabajo de la seguridad social. Y en segundo lugar, las normas, prácticas o estándares establecidos para el trabajo actuarial dentro del sistema de seguridad social. Comúnmente son definidas, como ya les dije, a través de leyes nacionales. Pueden participar colegios profesionales o instituciones específicas. Bueno, la fecha tope de entrega será con la entrega del estudio de casos. Esas se las vamos a colocar esa fecha ya se la vamos a colocar en el correo de esta clase, o el correo que se les va a enviar con el contenido de esta clase. Y los requisitos y modalidad de entrega han sido señalados en la programación de la clase 5. Bueno, la siguiente clase será la clase número 1 del tema 2, teoría de decrecimiento múltiple.